Compartir este espacio con ustedes, gracias al público que hoy nos acompaña y que nos da su valioso tiempo para compartir. Y lo que platicábamos con la maestra, con la doctora Raquel, es justamente que nos gustaría que esto fuera un poco como más dinámico, que pudieran interactuar. Por eso hemos acordado que esté el chat abierto, ¿verdad? Para que podamos irles leyendo, sobre todo porque es muy cortito el tiempo. Entonces, para poder ir interactuando y leyendo. Si me lo permiten, ¿les parece si voy presentando para aprovechar el tiempo que es cortito? Y con un dedito me pueden ir diciendo, por favor, si si se ve mi presentación, ¿vale? A ver, Se ve pequeñito de un lado, creo que está cargando, ¿no? Ujú, a ver. ujú. ¿Ya se ve o todavía no? Aún no. Si No, no, no se la ve. si no la puedo ir compartiendo desde acá, si me permite. Ya está. A ver, ¿Ya? déjenme ver. Ahora sí, déjenme ver Perfecto, si ahí está. excelente. Sí, creo que ¿Sí? está cargando. Se ve tu pantalla. Ah, ya se ve perfecto. ¿Ya se ve? Adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, bien nos decía Oriana. Déjame poner el micronómetro porque quiero ser muy respetuosa del tiempo de la maestra, de la doctora Raquel, ¿va? Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, María José. Bueno, ni una más ni un paso atrás, género, respeto y desarrollo social en movimiento. El propósito de encontrarnos hoy y yo, en este día, Raquel y yo, el propósito que definieron, ay, ya se me regresó esto, miren, brevemente, es ofrecer herramientas teóricas y prácticas que impulsen el desarrollo social con enfoque de género, promoviendo espacios seguros, inclusivos y libres de violencia a través de la reflexión crítica sobre las desigualdades estructurales, el respeto a los derechos humanos y la prevención del hostigamiento y el acoso en diversos entornos sociales. Entonces, yo esperaría que las herramientas y lo que vamos a platicar el día de hoy, la maestra Raquel y yo, sea de mucha ayuda, ¿no? Que despierte el interés de ustedes para profundizar mayormente en el tema a partir de las actividades ya más definidas que tenemos en Ibero. Así que les voy a pedir, yo quisiera comenzar mi participación pidiéndoles de manera muy atenta, voy a presentar 3 imágenes, ¿no? Para comenzar a conversar. Y lo que quisiera pedirles con estas 3 escenas, gracias Erika, lo que quisiera pedirles es que vayan identificando estas 3 escenas, que las vayas observando y que tú vayas haciendo conexión para ver si en algún momento de tu vida estas escenas te parecen conocidas, familiares, es algo que te ha pasado, te resultan familiares, ¿va? Entonces imagínate, escena 1, es un día común y corriente en donde por una u otra razón decides irte en transporte público al trabajo, porque te gusta, porque eres ecologista, porque se descompuso el coche, por lo que sea. Tomas el transporte público y te vas a trabajar y resulta que te subes al transporte, este que está aquí, y mientras te vas subiendo, tú ya pensando en qué vas a llegar a hacer al trabajo cuando llegues, no falta la persona que al momento de subirse, porque mira esta imagen, hay muchas personas, ¿no? El espacio entre persona y persona es corto, pero de repente pasa alguien y te da un tallón con sus genitales. Esa es la escena 1. ¿Qué se siente? ¿No? O sea, ¿qué está sintiendo esa persona que ha recibido, ¿no? Esto que le llaman estos tallones, escena 1. Y que a lo mejor de repente a alguien le compartes y hace un calorón, platicábamos al inicio de la sesión, de esto hace un calorón espantoso, ¿no? Y quieres tú, pues, vestirte con algo, no solo que sea apropiado a lo mejor para tu espacio de trabajo, sino algo cómodo también, porque en verdad el calor está terrible. No sé cómo está allá en su clima, pero no sé. Esta escena 1, en el transporte público, ¿va? Bien. Escena 2, piensa en esta escena. Te bajas del transporte, ya pasó este desagradable momento,
quizá miedo, no sé qué experimentes. Y te vas a tomar un descanso en tu sala, en tu lugar de trabajo. Llegas al comedor y resulta que alguien en el comedor, mientras vas camino a tu mesa, alguien se toma el atrevimiento de hacerte como bistec. Y ya se te quedó viendo de pies a cabeza. Y de esas veces que te dan ganas de taparte porque dices, sentí que me encueró, ¿no? Ya se mordió el labio. No hubo contacto, no te tocó, no se te acercó, pero sabes, ya ni te sabe tu comida de tan desagradable momento. Tú solo ibas a sentarte a tu lugar. Y alguien se tomó el atrevimiento de hacerte esta de, ¿no? Morderte el labio. Alguna de estas, o estas miradas que no te tocan, pero que a lo mejor hasta volteaste. Cuando tú estabas formada para que te dieran tus alimentos, volteaste, porque sentiste que alguien te estaba mirando de una forma muy, muy, muy incómoda, muy grotesca. Escena 3. Sales del comedor. Es que te habla tu jefe para que le entregues, ¿no? O la persona titular, jefe, tu jefa, la persona titular de tu área, para que le entregues un oficio que hace días que te pidieron y es una urgencia y te dice, por favor, pásale, cierra la puerta, ¿qué pasó con el oficio? Y tú llegas a la oficina y te dicen, oye, qué bien te ves el día de hoy, ¿no? Te dice la persona titular, qué bien te ves el día de hoy, con este calorón, no se te antoja como que, no sé, como que tú y yo deberíamos irnos a Acapulco mínimo, ¿no? Qué bien te quedaría un traje de baño a lo mejor en este momento. Y tú todo incómodo o incómoda de solamente le traje el oficio que urgía. Sí, sí, déjalo de lado. Le pones seguro a la puerta y se lanza sobre ti para darte un beso, para respirarte en la oreja, para tocarte un glúteo, no lo sé, para manosearte, ¿no? Tú intentando forcejear, a lo mejor intentando salirte de esa situación, con la amenaza de que ni se te ocurra decirle a nadie lo que acaba de pasar ahí, porque nadie te va a creer. Y que si se te ocurre abrir la boca, pues va a haber consecuencias para ti, ¿no? Y para tu trabajo. No hay evidencia, no hay cámaras, no había nadie, solo estabas tú y él. Es tu palabra contra la de esta persona, él o ella. Es tu palabra contra la de tu jefe o tu jefe. ¿Lista? Te dejo nuevamente rapidísimo la imagen para que las veas. Te narré alguna pequeña historia en torno a la imagen y ahora quisiera, en estos minutos que nos quedan, en estos 10 minutos, que pudiéramos abrir para las preguntas. Y me gustaría preguntarte, primero, y aquí sí pediría que por cuestiones de tiempo escriban en el chat, les voy leyendo, y empecemos con la primera pregunta. Y aquí sí pónganme todos y todas en el chat, todes. ¿Con cuál o cuáles de estas escenas te resultan conocidas? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? ¿Qué escena sería? Pónganmelo en el chat, por favor, y mientras les voy leyendo. María José, gracias, Fer, Yasmín, ya se ve, Juan Carlos, ya se ve. Linda noche, Erika, buenas tardes. Por la cámara, Regina, los subtítulos. Ah, ok, a ver si me ayudan con los subtítulos. Viviana, gracias a ti, saludos desde Costa Rica, Viviana. Oriana, con la 1 y con la 2. Juan Carlos Mesa, con la 1. Bien, y vayan leyendo también ustedes, las 3. Con todas, dice Brisa, con todas, ¿no? ¡Qué fuerte! Que sean más comunes quizá de lo que pensemos. Miren cuántos mensajes hay en el chat y cuántas personas como tú nos identificamos. Y son solamente 3 escenas de 3 posibles, y a lo mejor hasta te suena como de la telenovela de estas de Televisa, ¿no? Segunda pregunta. Con estas escenas que te resultan familiares o conocidas, ¿cómo te identificas con ellas? ¿Como víctima? ¿Como persona agresora, agresora? Y alguien me decía,
Adriana, es que ¿cómo crees que alguien te va a decir que se identifica como agresora? ¿Qué crees? Yo he tenido en cursos personas que en algún momento, dos, en diferentes escenarios que me dijeron, Adriana, yo en algún momento sí me identifico como alguien que estaba acosando a sus compañeros o compañeras aprovechándome de la posición en la que estaba. ¿Cómo te identificas? Sí, escríbelo, por favor. ¿Como víctima, como agresor o como agresora? O quizá como espectador o espectadora. ¿Cómo? De estas de, yo me di cuenta, pero calladita me veo más bonita. Yo me di cuenta, pero no es mi asunto. Los trapos sucios se lavan en casa. Yo me di cuenta, pero yo vengo a trabajar. Y no digo nada porque también está mi trabajo de por medio. ¿Cómo te identificas? ¿Como víctima, como agresor o como espectador? O como las tres, dice Oriana, víctima y espectadora, Bárbara, como espectadora, Araceli, como espectador. Fíjense qué tan común es. Y quisiera preguntarles, y aquí sí me gustaría que alguien de manera, una sola participación, y las demás las voy leyendo en el chat, suman a lo que diga su compañero o compañera, que por favor a alguien le puedan abrir el micrófono, levanten su manita, y alguien me diga de manera muy cortita, en un minuto, ¿qué cree que tienen en común las tres escenas que acabamos de ver? ¿Qué creen que tienen en común las tres escenas? Alguien que abra su micrófono y una participación de un minuto. Adelante, Andrea. ¿Me ayudarían a abrirle el micrófono, Andrea? Dice abuso, vulnera mi corporalidad, relaciones de poder, bien. Bueno, yo considero que las tres escenas son violencia de género, principalmente Sí, porque la gran mayoría de las veces la sufren las mujeres. No sí, digo que los hombres no, porque hay hombres que lo sufren también. Y para mí sí, es acoso y hostigamiento sexual. sí, violencia, acoso y hostigamiento, sí. Y fíjense, algo bien interesante. Muchas gracias, Andrea. Andrea dice, los hombres también lo sufren. En el curso que tenemos de acoso y hostigamiento, abrimos un módulo específico que tiene que ver con masculinidades. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en las historias traté de que no tengan género. Yo dije una persona, tu jefe o tu jefa. No dije que un hombre, no plantean la escena de un hombre que violenta a una mujer. Porque el marco jurídico abre la posibilidad de que cualquier persona puede acosar u hostigar o puede expresarse violentamente, ¿no? A partir de estas acciones. Sin embargo, tenemos que contrastarlo con lo que estadísticamente sucede. Y lo que tenemos que repensar es estas relaciones de poder que nos motivan a relacionarnos con las personas así. Y por qué hay una tendencia significativa en las estadísticas a que este tipo de actos, en este caso que estamos hablando de violencia, de formas de violencia sexual, ¿por qué hay una tendencia a que los hombres en su mayoría sean quienes cometen este tipo de violaciones? Y los otros, y los hombres, a lo mejor que en su caso, los menos, llegan a sufrir este tipo de actos, pues si suceden, la verdad es que tampoco no nos enteramos, ¿no? No hay procesos, ¿no? O no hay estructuras que de repente permitan que un hombre llegue y diga, fui violado por una mujer, ¿no? Es raro que se dé, pero y también las estructuras no permiten como que se suceda esto. Otra cosa, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Qué otra cosa? Violencia. Los indicadores señalan que las mujeres sufren más estos tipos de violencia. Sí, Ingrid, tienes toda la razón. Normalización de las violencias. Cuando somos espectadores, sí, Marilu, la representación de las violencias contra las mujeres, sí, Brisa, abuso, hostigamiento sexual, dice Bárbara, claro, ¿no? Entonces, tienen en común esto. Y otra cosa, dense cuenta que en estos escenarios es muy difícil que podamos tener pruebas. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil que podamos tener una cámara. Es muy difícil que pueda haber algo, a lo mejor como algún testigo, si estás adentro. Y es algo que tienen en común estas formas de violencia, ¿no? Que les llamamos que suelen ser actos de realización oculta. Es decir, sí puede suceder en espacios públicos. Y otra cosa, me parece que estas tres escenas tienen en común que, bueno, independientemente, ¿no? de la hora, del grado académico, la formación, te ponen en una condición, en una situación de ejercicio de poder, independientemente de si es un espacio público o privado, ¿sí? Eso podrían ser que tengan en común. Muchas gracias, Andrea. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué tienen de diferente? ¿Alguien que levante su mano? ¿Alguien más? Ay, ¿alguien levantó la mano? Adelante, Brita. Brita, ¿está bien? Sí, sí, así se Ah, pronuncia, está bien. muchas gracias. Básicamente creo que es el entorno en que se desarrolla, siendo que el primero era acoso callejero,
El segundo no estoy muy segura cómo llamarle, pero el tercero sí sería acoso laboral, ¿no? Sí, y fíjense, muchas gracias, Brita. ¿Qué tienen de diferente? Estos los espacios. La violencia no respeta. Y fíjense, algo muy interesante que hace la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es que nos va a definir estos espacios en donde pueden ocurrir las violencias y va a definir, ¿no?, los tipos de violencia. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, el convenio, ahorita que mencionas lo del espacio laboral, el convenio 190 de la OIT es muy innovador en términos de acoso y hostigamiento porque va a plantear los trayectos hacia el trabajo como este. Entonces, los trayectos también se deben de considerar como parte de violencia en el trabajo de acuerdo al convenio de la OIT. Finalmente, quisiera decirles en este último minutito que tengo para dar espacio a mi... Sí, ¿verdad, Oriana? Tengo un minutito más. Voy Todavía. leyendo los... ¿Sí? Sí, adelante, concluye. Todavía. Bien, muchas Tiempo. gracias. ¿Qué tienen de diferente esto, no? Sí, los espacios, sin duda, en los que suceden. Pero quiero que observen algo. Aquí vamos a observar diferentes formas de violencia en estos escenarios. Unos en donde hay contacto físico, ¿se dan cuenta? Y otros en donde no hay contacto físico, como en el caso del comedor. Entonces, a veces sucede que cuando pensamos en acoso y hostigamiento, yo estoy hablando ahora muy particular de esta forma de violencia, no como la única, sino como una de las muchas otras formas de violencia que podemos abordar, pero esa tiene ciertas particularidades. En el caso, por ejemplo, del comedor, donde fue un, ¿no? O una mirada de esas que dices, siento que me encueran, y no hubo un contacto físico. Y entonces, a veces solemos pensar acoso, hostigamiento, delito, lo voy a denunciar, o decimos, demándalo, que se vaya a la cárcel. Espérate. Esta mirada podría ser considerada como una forma de violencia. Esta forma de manifestarme y de acercarme sexualmente a otra persona, qué es lo que tienen en común? Otra cosa, ¿qué es lo que tienen en común? Que son actos sexuales no consentidos. El consentimiento va a jugar un papel muy importante. Si esas miradas, si ese tocamiento en el camión, si ese atocamiento a lo mejor dentro de la oficina por parte de mi jefe o mi jefa fuera algo porque hay una relación previa que lo permite, entonces no sería una conducta inapropiada, no sería delito, no sería una falta administrativa, sino algo consensuado. Una forma de delimitar es el consentimiento. El problema con estas conductas es que las mujeres, Mercedes Zúñiga Sosa tiene un trabajo bien interesante en torno a cómo utilizamos las mujeres los espacios públicos, cómo habitamos los espacios públicos a diferencia de los varones. Y para ir cerrando es que esas conductas, lo que va a ser muy importante es el consentimiento, porque es justamente en donde se manifiesta ese abuso de poder, en donde la persona no lo consiente, pero yo me tomo el atrevimiento de hacerlo y de acercarme y de transgredir su propia individualidad. Entonces, cuando presentamos el hostigamiento o el acoso sexual solamente como un delito y queremos encontrar en la ley una forma de sancionarlo, es decir, de abordarlo desde un enfoque punitivo, no es que sea un enfoque erróneo. Lo que pasa es que estamos dejando muy cortito un problema que viene a ser una manifestación de una violencia estructural. Con esto voy cerrando. La figura de hostigamiento sexual, primero, Andrea lo mencionó, hizo la distinción entre violencia y hostigamiento, que tiene que ver con la verticalidad o con la horizontalidad, ¿no?, en la que se da la relación. Pero lo cierto es que nuestro Código Penal, por primera vez en nuestro sistema jurídico, se incorporó en el Código Penal Federal como un delito en 1991. Es decir, pensando en una sanción. Hay un hostigador, lo voy a sancionar. En el curso que estoy planteando, revisamos un caso práctico para que ustedes puedan observar cuánto tiempo tarda, cómo es un proceso penal y que podamos ir observando que el abordaje penal de este tipo de conductas no es la única forma. Es más, ni siquiera es la más eficiente, porque no todas llegan, no todas las personas, como vamos a ver cuáles son las razones por las que las personas no denuncian. Y además, porque no siempre tenemos elementos para, ¿no? Una de las limitantes que tiene a veces es que no tenemos pruebas, como en esos escenarios. Es decir, yo tuve una mirada lasciva. ¿Será que me alcanza con esto, con mis testigos, para decir, es que me encuero con la mirada? Para decir, ay, ¿cómo crees? ¿No? Quizá no me alcanza para llegar a un juicio, pero eso no significa que esa conducta no sea una forma de manifestación de violencia. Entonces, si no me alcanza para abordarlo como delito, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y entonces nos damos cuenta en el 91 que se empieza a insertar en los demás códigos penales que
necesitábamos desarrollar más este concepto. Y entonces en 2007 sale la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la aportación específica que tiene en cuanto a hostigamiento y acoso es que por primera vez se hace una distinción, que es lo que nos decía Andrea. Puede ser hostigamiento, que se trata cuando hay una relación de subordinación, hay un ejercicio de poder en una relación de subordinación, en una verticalidad, o de acoso cuando no hay subordinación. Y resulta que con este planteamiento en la ley se dan cuenta que pues no resuelve el problema. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos empezamos a dar cuenta que este tipo de conductas se dan más en los espacios de trabajo, como en estos escenarios, rumbo al trabajo, en el trabajo, y entonces dicen, tenemos que incorporarlo en la Ley Federal Federal de Trabajo en el 2012, y lo vamos a poner como una conducta inapropiada, que puede derivar, no en el tema de la cárcel, pero sí en una cuestión de ¿cómo se llama? En una cuestión del despido para la persona sin responsabilidad para el patrón. Y finalmente en 2020, que por ahí hubo alguna modificación, ¿no? En el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerarlo hasta apenas como una falta grave. Lo que quiero decir con esto es que si bien es cierto la definición de estas conductas nos pueden servir para darnos una idea, lo que tratamos de elaborar en este curso es profundizar en estos temas y darnos cuenta que la alternativa jurídica es una alternativa y que se da en un momento cuando ya sucedió la acción. A donde podemos trabajar y donde podemos abonar es justo a generar espacios inclusivos que no permitan que estas conductas se den, y no limitarlo y no pensarlo solo en el castigo, sino con un enfoque de justicia restaurativa, con un enfoque de prevención, con un enfoque de sumar a las personas espectadoras y de construir espacios libres de cualquier forma de violencia. Leo rapidísimo y con esto cierro. Hay un caso en Argentina de un hombre fue violado por una mujer. Wow, curiosamente esta chica y su pareja mujer tenían una relación sexual y la otra lo apuntaba con una pistola. Su objetivo era embarazarse. Qué horror, Vivian. Sí, se dan. Y el marco jurídico tiene que dar esto, ¿no? Hay una paradoja con el marco jurídico, y es que justamente estas definiciones nos ayudan y han sido han costado mucho trabajo por parte de la lucha feminista. Sin embargo, no siempre tenemos la norma, no necesariamente representa la experiencia. Por eso no tenemos un catálogo específico que nos diga un parpadeo es acoso, dos parpadeos no lo es, sino que nos da una serie de lineamientos que tienen mucho que ver con el consentimiento y alimentarnos de otros entornos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a esos temas de violencia sexual, lo que nos ha venido diciendo constantemente en sus tesis es: se tiene que atender al contexto cultural. Es una situación de violencia, mientras más carácter de morbosa, sí, más que consentimiento sería acuerdo, sí, Cristina, el consentimiento todavía implica sumisión. El consentimiento es todo un tema que ojalá podamos hacer un curso en relación a esto. El consentimiento jurídicamente es un acuerdo de voluntades. Sí, Bárbara, muchas gracias por la precisión. No denuncian. Sí, Andrea, y eso nos lo dice el INEGI en una encuesta que hace en términos de violencia, que lo podemos plantear también en el curso. Por experiencia, sé que la mayoría de los casos de violencia de cualquier tipo no llegan al sistema de justicia penal. Sí, son los menos, sí. Hay una gran desconfianza en las autoridades. Esto que tú dices viene también ahí descrito en estadísticas del INEGI. Exactamente, piden más pruebas. Sí, una de las críticas que se hicieron, Esmeralda, a este posicionamiento de abordaje es que justamente hay la carga probatoria, ¿no? Y por eso ya se ha manifestado mucho la Corte para poder valorar con perspectiva de género los testimonios de mujeres víctimas de violencia. Bueno, siempre está asociado con pureza y amabilidad. Sí, Marta, ¿no? Mujeres que acosan y violentan, pero veamos las estadísticas, sí. Entonces, finalmente yo les hago un llamado a que se unan a estos cursos que está presentando la Ibero, que nos permiten profundizar en estos temas y no solo plantear la problemática, sino plantear alternativas integrales de abordaje de estos problemas que representan violencia estructural. Yo lo que les invitaría a decirles es que no hay recetas, pero estos espacios se permite escuchar y construir soluciones. No es como el paracetamol que funciona para todos, sino que se tienen que construir atinadamente, ¿no? Y de acuerdo a las necesidades de cada espacio. Los espacios de trabajo dignos se construyen colectivamente y por eso tenemos que entrarle al abordaje, al tema de la prevención, a involucrar, sí, dar un seguimiento a las víctimas, sí, a las personas agresoras, pero también involucrar a los y los agresores, que muchas veces son la mayoría. Y lo que propongo y que tratamos de abordar en el curso es este enfoque, que es necesario hablar de lo que sí se puede hacer, que no pasa necesariamente por sancionar o castigar o meter a alguien a la cárcel, no por criminalizar. No estoy desincentivando el tema de la denuncia, para nada. Lo que estoy diciendo es que no ha sido suficiente
y que tenemos que hablar y construir de soluciones más prontas, más eficientes, que atiendan tanto a la víctima como a la persona agresora y sobre todo que involucren a las personas espectadoras. Muchísimas gracias por el tiempo. Les cedo la palabra a la maestra Raquel. Yo soy Adriana Ríos y estoy aquí a sus órdenes. Y por cierto, la maestra Raquel tiene un programa bien bonito que ya les platicaré ella, que justamente creo que se complementa con esto que estoy diciendo de la construcción de los espacios libres de cualquier forma de violencia y que ella tiene un programa bien bonito que nos puede dar el cómo construimos esos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Adri. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por el trabajo en equipo. También muchas gracias a Oriana y a todo el equipo de Ibero y desde luego a nuestras queridas compañeras del Centro Educativo Trooper, del Museo Memoria y Tolerancia, que también son una pieza fundamental para que todo esto funcione pues bien. Hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? de todo esto. Y desde luego gracias a todas las personas que están conectadas, que se hayan tomado el tiempo en esta calurosa tarde-noche para pues estar con nosotras. Y como bien decía mi querida Adri, pues está el chat disponible para que ustedes puedan colocar ahí preguntas, comentarios, sus consideraciones. Son temas que finalmente están en la agenda pública, pero son temas que aún nos confrontan porque están muy enraizados a partir de la cultura, es decir, están muy naturalizados a partir de las canciones, a partir de las prácticas, de las telenovelas, del cine, de la religión, del propio Estado, ¿no? De las propias prácticas del Estado. Entonces, desde que tenemos desde muy temprana edad lo vamos interiorizando. Entonces, como son elementos que le dieron sentido a nuestra vida, ahora nos sentimos como muy confrontadas las personas, ¿no? Por ejemplo, el mexicano, pues, ay, es que piropea, ¿no? Pues es que así somos los mexicanos, muy amorosos, muy coquetos, ¿no? Entonces, se dan ese tipo de justificaciones. Y bueno, pues justo platicando en la preparación de este espacio, para ustedes, nos pusimos a pensar en cómo podríamos articular todo esto que, bueno, pues como ya vieron ustedes, es poquito tiempo para pues abordar temas muy complejos, pero otro de estos temas que están justificados con la cultura y que se conecta y que ahora yo voy a hablar de eso, em, es este tema. Bueno, no repito mis datos porque ya también Oriana tuvo la amabilidad de presentarnos, pero yo soy Raquel. Como ya comentó, soy comunicóloga feminista y también me especialicé en temas de igualdad, de empoderamiento, de derechos humanos y he hecho trabajo de consultoría y de formación con distintas instituciones. Y es por eso que pues surgió la oportunidad de diseñar este programa, este diplomado, Igualdad de Género en la Empresa y en el Sector Público. Y bueno, ahora les detallaré más sobre el programa y sobre lo que veremos. Pero ciertamente este espacio, este diplomado surge con la necesidad de, pues, ir abordando los temas que son muy importantes en la agenda. Ya Adri hablaba de algo muy importante que fue la incorporación de un marco jurídico para el reconocimiento de las políticas laborales de igualdad, entre las que se encuentran aquellas que tienen que ver con los mecanismos de atención a la violencia de género y en concreto el acoso y hostigamiento sexual. Que de hecho, bueno, a partir de 2022, todas las instancias de la Administración Pública Federal deben tener un protocolo de atención, por ejemplo, ¿no? Tienen que usar el lenguaje no sexista y eso también va para, por ejemplo, las instancias universitarias o las instituciones de educación superior, de acuerdo con la Ley General de Educación Superior, todas las universidades deben tener para poder operar un mecanismo de igualdad y un protocolo mínimamente. Entonces, si se fijan, no son como estas ocurrencias, o sea, es un camino recorrido de décadas, ¿no? Es mucho esfuerzo, fue pensar muchas cosas, fue armonizar el lenguaje, las evidencias empíricas, la reflexión, las preocupaciones de muchos ámbitos, el ámbito de la academia, el ámbito del activismo, el ámbito de las políticas públicas, ¿no? Entonces,
les digo, no son ocurrencias, no lo vean así, o como que es un capricho, como una dádiva, o sea, no, realmente ha sido un esfuerzo porque se tiene además que armonizar con todo un sistema que ya está construido, ¿no? Que son las leyes, el sistema jurídico y esto, el nivel de la cultura, de lo que ya hablábamos hace unos minutos. Y entonces, bueno, este diplomado recuperando toda esta discusión y esta preocupación que les decía, entre otras cosas, tiene pues como, digamos, propósito que desarrollemos herramientas teóricas y también prácticas para que los pongamos en marcha en nuestras dependencias laborales, ya sean públicas o privadas, porque créanme que habrá como ciertas, digamos, avances en cada uno de los ámbitos, tanto en el público como en el privado, pero cada uno tiene su complejidad, pero pues nadie puede estar por encima de la ley. Y más allá de eso, necesitamos transformaciones culturales colectivas, ¿no? Y bueno, uno de los referentes en los que nos basamos en este diplomado es la norma mexicana 025, que tiene que ver con la igualdad laboral y la no discriminación. En términos generales, esto es lo que vemos en este diplomado. Y bueno, los módulos, comenzamos uno porque es muy importante tener las categorías y los conceptos para nombrar al mundo. Entonces, el primer módulo tiene que ver con la teoría, ¿no? Déjenme decirles que trabajamos con una perspectiva feminista. En el módulo 2 analizamos las relaciones de género al interior de las instituciones. Entonces ahí vemos esta parte de violencia, discriminación. También tenemos un apartado en este módulo que tiene que ver con el acoso y el hostigamiento sexual, armonizado ciertamente con toda esta discusión que ya decíamos jurídica, política, social. En el módulo 3 tenemos la construcción del espacio simbólico y material. Donde tendremos a una arquitecta, una compañera muy querida, que va a estar hablando de justo cómo se construye el espacio. También en el cuarto módulo tenemos algo destinado a la comunicación organizacional. Y por último, en el módulo 5 tendremos, bueno, como está titulado, buenas prácticas al interior de las instituciones. Bueno, entonces, este último módulo yo lo imparto, entonces me voy a permitir, precisamente también para armonizar con esto que ya nos comparte Adri, y que les digo que es otro tema que está súper interiorizado por la cultura, y la cultura pues no se cuestiona. La cultura, si se fijan, se ha naturalizado. O sea, voy a poner un ejemplo, y que conste que aquí no estamos criticando las prácticas, porque no hacemos análisis para cuestionar personal individualmente. Estamos cuestionando un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, todavía yo estoy sorprendida de que en mi generación, bueno, en mi generación estaba muy de moda esto de la fiesta de los 15 años, ¿no? Yo voy a cumplir 44 años en algunos días, entonces pues entiende, ¿no? Ya tiene un rato, soy modelo 81, pero tengo una sobrina de 15 años y lo sorprendente es que yo sigo viendo que la fiesta de 15 años está súper interiorizada todavía en las adolescentes. Imagínense, o sea, han pasado décadas y sigue interiorizado porque no se cuestiona, se va repitiendo, la cultura se perpetúa y se va heredando y se naturaliza, se toma como un deber ser. Y entonces uno de los temas que queremos articular con este que ya expuso mi querida Adri es el de trabajo de cuidado, que también es un tema esencial en la agenda pública, ¿sí? Déjenme ver en el chat si hay. em, bueno, aquí hay algunos comentarios más bien que tiene que ver con la exposición de Adri, y pues si Brisa por acá comenta lo de la norma 025, ¿no? Eh, Dice Elena por acá, la norma 025 es interesante, pero la clave es el interés genuino por llevar a cabo de forma sostenida y a largo plazo acciones al respecto y no solo contar con el reconocimiento por haber cumplido. Ello implica una labor diaria, totalmente. Pues, querida Elena, es que así es en todo este trabajo que tiene que ver con los derechos humanos, es decir, cuando la agenda de los movimientos sociales llega a la agenda pública, ya sea en la academia, en el activismo mismo, ¿no? Es un reto el que no se vea con oportunismo, con ojos de oportunismo, y que realmente se mire, que logremos profundizarlo a un grado de convicción para, pues,
transformar el mundo. Es el gran reto, porque es cierto, o sea, también de repente personas especialistas, organizaciones, instituciones, de repente ya se vuelven expertas en temas de género o de un día para otro, personas que eran sumamente misóginas adoptan, expropian un discurso que parte de una serie de principios en los cuales no creen. Entonces, por supuesto que el reto es transformarnos, ¿no? También en lo personal. Eso también lo plantea el movimiento feminista, en el sentido de que tenemos que transformar nuestra percepción del mundo, tenemos que construir una nueva cultura de igualdad entre mujeres y hombres, pero incorporarla a la vida diaria es un gran reto. Pero no lo pongamos como algo, un horizonte que es imposible de alcanzar. Es difícil llegar ahí, pero no es imposible. Yo pues creo que eso es como el aliciente a mi trabajo. A pesar de muchas decepciones, tengo más de la mitad de mi vida siendo feminista pues, digamos, recorriendo este camino, con muchas decepciones, se los puedo decir, con muchas lágrimas de por medio, pero también con muchas alegrías, pero mi convicción ahí está. No voy a decir que intacta en el sentido de que no vaya como cambiando o madurando ideas o dándome cuenta de cómo funciona el mundo. Eso es cierto, eso que dice Elena, es muy cierto. ¿Cómo le hacemos para que lleguemos no solo al ámbito del discurso políticamente correcto, sino que cambiemos en realidad, ¿no? Pero aún así, yo creo que es un horizonte alcanzable definitivamente, ¿no? Pero bueno, entonces el tema que yo voy a abordar dentro del módulo que yo imparto, el último módulo de buenas prácticas, tiene que ver precisamente con el cuidado, ¿sí? Seguramente han escuchado el tema de la agenda del trabajo de cuidados, otra categoría de la teoría feminista, la división sexual del trabajo, en donde se ha naturalizado precisamente que por esa capacidad reproductiva que hay en el cuerpo de las mujeres, se ha asociado que somos las encargadas del cuidado, precisamente. Ojo, incluso las mujeres que no maternamos, se espera, la expectativa social en nosotras es que pues cuidemos aunque no maternemos, ¿no? Entonces, déjenme decirles que precisamente este año vamos a ser la sede de esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Y el tema que se va a abordar son las transformaciones que tienen que ver desde el ámbito político, económico, social, cultural, con respecto a la sociedad del cuidado y la igualdad de género. Bueno, ¿y qué es esto del cuidado? ¿No? Porque además nos han invadido con una serie de términos como esto de, pues el derecho al cuidado, el autocuidado, la autoestima, el amor propio, bla, no sé qué, y nos confundimos, ¿no? Bueno, pues vamos a afinar ese enfoque hacia el cuidado y decir que el cuidado es precisamente un trabajo, pero también es un derecho. El cuidado tiene que ver con todas estas actividades que sostienen la vida de las personas y en particular con los grupos que tienen un nivel de dependencia. En este sentido, pues nos referimos a las niñas y los niños, las y los adolescentes, también a las personas con alguna discapacidad, a las personas adultas mayores y también, al menos dentro de la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 9, en el cual el derecho al cuidado está ya asignado, un grupo de atención prioritaria son las personas que cuidan, que mayoritariamente son mujeres y principalmente pone énfasis en las personas que cuidan sin remuneración alguna. Porque, ojo, nos han dicho que eso es como parte del amor que las mujeres llevamos a cabo con las personas cercanas, pero es un trabajo porque sostiene. Entonces, dentro de esta agenda pública, lo que se ha construido es el reconocimiento de la importancia del cuidado, visibilizar el trabajo no remunerado, pensar en el impacto en la economía y la sociedad, pensar en los movimientos feministas y derechos humanos que desde los años 70 ya estaban colocando en la agenda, estaban hablando de que arbitrariamente a las mujeres se nos había asignado este trabajo, pero que no tenía un reconocimiento pues social, ¿no? Ni económico. Y también el desarrollo de las políticas públicas. En este sentido, ¿sí? Si pensamos al cuidado como un trabajo, como una política pública y como un derecho, tiene que ver absolutamente todo con las políticas de igualdad laborales, ¿no? Es un trabajo que además va generando un subsidio al Estado, porque imagínense ustedes, no nos pagan
por cuidar a las personas enfermas, a las niñas y a los niños. Y les digo, ya ha estado justificado, pues con el amor, pues es que es el instinto maternal, es tu deber. Claro, pero el hecho de que las mujeres estén cuidando a estos seres humanos que van a salir a producir, que van a generar insumos para la economía, tiene un impacto. Y nos han dicho que eso es amor. Y sí, pero también es trabajo. Y la mayoría de las personas que llevan a cabo el trabajo de cuidados en el mundo, y esto está científicamente comprobado, pues son mujeres. Mujeres y mayoritariamente pues cuidan a sus hijas y a sus hijos, pero también a personas con alguna dependencia. En cuanto a la política pública, ahorita les enseñaré algunos insumos rapidísimo, pues está ya la discusión del Sistema Nacional de Cuidados, del sistema de cuidados locales. Les decía, la Ciudad de México tiene como un poco más de avance, porque ya está enunciado en la Constitución. Y además, acuérdense que en la Ciudad de México hace no todavía muchos años no teníamos Constitución y hace una discusión, pues más o menos por ahí del 2017. Bueno, el primer país en América Latina que tuvo un sistema de cuidados fue Uruguay en 2015. Entonces, pues ahí vamos más o menos a la par, aunque pues sí un poquito atrasados. Y es un derecho. Esto es importante. O sea, el recibir cuidado es un derecho que va a permitir alcanzar la plenitud en la vida, va a sostener nuestra vida y que si tenemos un nivel de dependencia, el recibir cuidado va a permitirnos acceder a otros derechos. Pero también las personas que cuidan, que insisto, mayoritariamente son las mujeres y las niñas, tienen derecho al cuidado. Y entre este derecho al cuidado también está el derecho al autocuidado. ¿Cómo hacemos estas estrategias para que precisamente las mujeres, porque también ahí hay un montón de evidencia científica, no sacrifiquen su salud física ni mental? O sea, qué desgastante es el cuidar. Y esto no tiene que ver con que no queramos a quienes cuidamos, ¿no? No, es que es humanamente imposible pensar que podemos sostener todo el tiempo eso. Claro que nos vamos a cansar, ¿no? Pero, a ver, en este sentido, antes de seguir y que les digo, esto es una embarradita, porque pues el tema es que pues sigamos, invitarles a que nos sigan en esta discusión, pero yo quisiera que levantara la mano las personas que cuidan a alguien. Pueden, con de la herramienta, de la manita. A ver, Dara nos está diciendo Vivian, Chris, Lilia. Tenemos por lo menos 4 o 5. Brita, Monse, bueno, también Adri, que de hecho vemos a su pequeñita, ¿verdad? Ariela, está también Darinka, Ara, Víctor Hugo, porque deseamos también, los hombres cuidan una menor proporción, ¿no? También está Adriana, Lau, y bueno, seguramente muchas más personas, ¿no? Que cuidan. Entonces, fíjense, no sé si ustedes alguna vez se habían preguntado si el trabajo que llevan a cabo tiene un valor, ¿no? Fíjense, déjenme ir al chat. Em, dice María del Carmen, tengo duda al respecto de los halagos. Ah, bueno, creo que esa es una pregunta para Adri. Em, Miren, voy a compartirles, porque hablábamos del ámbito de políticas públicas. Esto es interesante. El simulador de trabajo remunerado que hizo el INEGI. Porque además proporcionamos o generamos una especie de subsidio al Estado, es decir, por cuidar a las niñas, a los niños, a las personas enfermas. Imagínense en la pandemia, ¿no? Y entonces esta herramienta que publicó en el 2021 el Instituto Nacional de Estadística Geografía, lo que nos ayuda es a justo estimar el valor que tiene el trabajo que llevamos a cabo en una semana, que va desde esto, proporcionar alimentos, limpieza, cuidado de la ropa, compras y administración del hogar, cuidados y apoyo, o trabajo de voluntariado. Y entonces, más o menos, fíjense, esta ha sido una herramienta, se las pongo acá en el chat, que yo he utilizado en talleres con mujeres de distintas entidades, pero más o menos
el promedio de la remuneración que deberían recibir cada mes es de 13,000 pesos aproximadamente. Imagínense. Y entonces ese dinero se lo ahorra el Estado, ¿no? Porque ese dinero no lo está, digamos, invirtiendo en cuidar a estas personas, sino que las mujeres con ese trabajo están sustituyendo al Estado. ¿Qué pasaría si a cada persona que cuida, ¿no? le dieran este dinero? Imagínense. Imagínense el gasto que representaría. Entonces, ¿qué pasa? Conectándolo con el mundo del trabajo, ¿qué pasa cuando además hay políticas laborales que son, pues yo no diría que rigurosas o rígidas, bueno, sí, pero más bien son explotadoras y que además no colaboran con el cuidado de quienes cuidan, de la salud mental de las personas cuidadoras? Porque además hay personas, ¿no? Sobre todo las mujeres, que trabajan en el ámbito público, es decir, afuera, y además en el privado doméstico. Entonces son tantas jornadas y eso es un desgaste. Y les digo, y es un derecho también de quienes cuidan. Pero realmente las empresas, el sector público se ha preocupado por hacer jornadas más amigables, porque además hay otro grupo poblacional importante del cual se ve vulnerado su derecho al cuidado al no tener estas políticas, que son la niñez. Las niñas y los niños tienen el derecho a recibir cuidado porque eso va a ser integral, es un proceso integral para sostener su vida, ¿no? Voy al chat, Lucero comparte, mi psicóloga me dijo que yo quería ser reconocida con el labor de madre y pareja. Bueno, ahí también tendríamos que analizar como el contexto y yo te diría que no está mal que tuvieras como ese reconocimiento, por supuesto que sí, es legítimo completamente que recibas ese reconocimiento por ser madre y pareja, porque cuidas, porque sostienes la vida, ¿no? María José dice, yo cuidé a mis padres hasta que fallecieron y es un trabajo incalculable. No solo hay desgaste físico, sino también emocional, que para mí supuso la parte más fuerte. Totalmente. Muchas gracias por compartirte, María José. Desde luego es un trabajo extenuante. Es incalculable, como bien dices, porque hay pues muchas cosas que están en juego, muchos elementos y la culpa, ¿no? También con la que nos construyen a las mujeres y que si rompemos con esta normatividad, pues eso, ¿no? Dice María Dolores, a mí nadie me cuida ya, tengo 66 años y me canso, pero como soy muy fuerte, nadie me hace caso, yo dediqué mi vida al trabajo y a la familia. Sí, sí. Eso, fíjate, eso todo. Otra pregunta importante que nos hemos hecho, sobre todo las mujeres que somos solteras, ¿no? Que hemos decidido permanecer solas, ¿quién va a cuidar de nosotras cuando seamos viejas? Porque además pensando que mayoritariamente las mujeres somos quienes cuidamos. Y es un tema, y es un drama, y somos un país que está envejeciendo su población, ¿no? Entonces, ten hijos para que te cuiden, que me parece la razón menos viable, ¿verdad? Para, pues, traer a criaturas al mundo, ¿verdad? Como para, todavía no llegan y ya les estás achacando una responsabilidad, pues no me parece justo, ¿no? Pero eso, o sea, finalmente, y aquí lo conecto con la pregunta que hace Elena, ¿quiénes o qué instancia deberá cubrir los gastos de los cuidados? ¿La familia, el Estado, la empresa? El Estado, ciertamente. Pero también para que se construya un sistema de cuidados, un sistema que funcione, porque si hay instancias, o sea, está el DIF, están las instancias para personas adultas mayores, ¿no? En cada estado. El problema es que no están articuladas y el problema es que también todavía el marco jurídico es limitante, ¿no? Pero entre muchas de las cosas que se necesita para que el Sistema Nacional de Cuidados funcione es la política de justicia fiscal. Necesitamos que las personas paguen impuestos y sobre todo también las grandes corporaciones que evaden impuestos. ¿Se imaginan si hubiera una política fiscal? De justicia fiscal, pues imagínense, el Estado tendría mucho más dinero y si lo administras con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, pues se podría pensar en esa articulación. Entonces es el Estado, definitivamente, y las empresas no pueden estar por encima de la ley, aunque sean instancias privadas, ¿no? Entonces es el Estado, pero acuérdense que el Estado, bueno, es el gobierno y otras dimensiones, ¿no? También está la sociedad. Necesitamos también que cambie, se modifique la cultura en donde solo se la achaca, como acá dice María Elena, la doble o triple jornada, ¿no?
Y es un tema, o sea, porque también cuando cuestionamos, ¿no? Bueno, ¿quién pues colabora en el trabajo doméstico? Y resulta que todo el mundo colabora, o sea, entonces, si todo el mundo colaborara, pues no estaríamos como estamos, ¿no creen? O sea, algo no funciona en la sociedad que tenemos y entonces, pues por algo nos estamos cuestionando. Yo creo que es importante que hagamos este reconocimiento y que nos hagamos una pregunta fundamental, ¿no? Si soy una persona cuidadora y que además no recibo una remuneración por esto, ¿quién me cuida? Tengo estos espacios, ¿no? Em, Tengo estos espacios para el autocuidado. Y sí, ese, en efecto, como dice Elena, tiene la 025 una parte de cuidados a terceros, es decir, tiene que ver sobre todo con las personas que son cuidadoras y que pues requieren horarios específicos para poder cuidar a las personas que tienen algún nivel de dependencia. ¿Verdad? Pero si bien la norma 025 no es la única, sí hay otros elementos, el marco jurídico que podemos articular como la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General Federal para prevenir y erradicar la discriminación, ¿no? Dice por aquí, Rosalba, es obligación de los hijos cuidar a los padres. Pues es que creo que mucho tiene que ver con la forma en la que está articulada la sociedad, ¿no? Precisamente como el cuidado se ha visto como una obligación y no como una forma relacional, el cuidado no se nos incorpora como un paradigma que tiene que ver con la dignidad humana, con compartir en comunidad, como una sociedad más justa, ¿no? Es más como una obligación. Entonces creo que ahí empiezan los problemas, ¿no? Y como bien dice Jazz, tocar estos temas, pues nos permite que nos cuestionen, ¿no? Voy cerrando, terminando de leer los comentarios. También, Monse, ¿quieren compartir algo? Oriana, si me das chance de unos 5 minutitos para cerrar, si no hay problema. Sí, está bien, está bien. Muchas gracias. Voy con Ara, dice, el cuidado debe ser resultado del cariño y el respeto, debe ser dado em, por hombres y mujeres, sin embargo, se ve como una obligación. Así es. Laura, mi psicóloga me dice que debo salir y despejarme del trabajo en el hogar, pero me siento tan culpable y la culpa me impide hacerlo y disfrutarlo. Así es, tenemos que hacer un gran trabajo subjetivo con las mujeres para que pues no nos gane la culpa, porque la culpa ha sido un mecanismo de control histórico y dejarnos de lado las culpas, que esto, a ver, no quiere decir que dejemos de lado la responsabilidad y el compromiso que tenemos con las personas no solamente de nuestra familia, sino de una comunidad entera para justo cuidar, ¿no? Pero les digo que se viera más como un recurso desde lo que es recíproco, ¿no? Como algo que va a permitir que vivamos en comunidad y no como una obligación vertical. Bárbara dice, has nacido para ser feliz, la culpa no la sientas porque lo más importante es tu paz, tu amor y tu dicha. Te abrazo. Así es, muy bien dicho. Dice Mari Carmen, el cuidado de niños, abuelos, casa, alimentos, todo recae en la mujer o el que se queda en casa. Así es, Ana Laura. Las mujeres somos condicionadas a ser cuidadoras tanto ascendientes como descendientes. Así es. Dice Araceli, las mujeres por el síndrome de cuidador son más altas que las de enfermos terminales. Sí, por ahí, y fíjense cómo se conecta, o sea, pensemos en el sistema de cuidados, el Sistema Nacional de Cuidados, tendría que conectarse, por ejemplo, con las instancias de salud, pero también con la academia, o sea, tendríamos que hacer más trabajo académico, más trabajo de investigación sobre las consecuencias en la salud física y mental de las personas cuidadoras y todos estos síndromes que las aquejan para precisamente generar políticas públicas de prevención, ¿no? Marilena dice, dentro de la seguridad social debería estar inserto un sistema de cuidados funcional. Así es, ¿no? Mari Carmen, al día de hoy la mayoría somos adultos mayores y nos encontramos aislados y solos ya que los jóvenes están construyendo su vida. Claro, y también se han como separado tajantemente, o sea, también desde una política más integral del cuidado, tendríamos que propiciar el diálogo intergeneracional. No puede ser que veamos que las personas jóvenes están haciendo su vida y las personas adultas mayores por un lado. No, nos tenemos también que rehumanizar. También eso parte del paradigma del cuidado que propone el feminismo, ¿no? Donde tenemos que ser más humanas las personas y articular diálogo.
tenemos que generar, o sea, por ejemplo, en el caso de la niñez, ¿no? Yo les decía, yo no materno, pero yo entonces no puedo pensar que solamente me tendrían que importar las criaturas que hubieran sido mis hijas o mis hijos. O sea, el cuidado, por ejemplo, de las criaturas tiene que ser colectivo. Nos tiene que importar lo que le pasa a las niñas y a los niños, aunque no sean nuestros hijos o hijas, ¿no? María José, tienes razón en cuanto a la naturaleza que socialmente tiene el cuidado, porque ahí viene el marco jurídico que lo contempla, sí. Marilena, el cuidado no remunerado genera pobreza, dependencia y falta de desarrollo en las mujeres. Así es, podría ser una forma de violencia económica, de hecho, ¿no? María Guadalupe, nosotros somos 6 hermanas y ahora que mi mamá está grande y enferma, debo cuidarla yo porque fui la única que no se casó. Ujú. Así es, o sea, se piensa que las mujeres, y más quienes somos solteras, tenemos que llevar a cabo esa acción. Araceli, también la familia abusa de ello, por eso es importante poner límites. Ujú. María del Carmen, se supone que los años y cuidado que les dimos a los hijos, ellos están obligados a regresar a esos cuidados. Pues eso es mucho de lo que vamos a dialogar en el diplomado, les digo, en esta parte de las buenas prácticas. Y sí, como dice Elena, también es importante hablar sobre la vejez digna, la economía, la salud, ¿no? Y María del Carmen, claro, o sea, repensar esta cosa de las instancias a las que llevan a las personas adultas mayores, porque sin duda no son desechables, o sea, son también parte de la sociedad y tenemos que resignificar pues la vida. Entonces, estos son temas, sabíamos que iban a salir un montón de preguntas, un montón de cosas, pero es eso, nada más pinceladas para invitarlos a que nos acompañen, ¿no? En cada uno de estos programas donde vamos a seguir abordando cómo podemos articular el mundo del trabajo con el privado, personal, doméstico, con el paradigma de la igualdad, ¿no? Perdón que cerremos ahora, pero tenemos que cerrar, teníamos una hora solo destinada. Pero ya saben, pueden contactarnos a partir de todas estas redes, ¿no? De correo electrónico, chat en WhatsApp, en las redes sociales y también la página diplomados.ibero.mx y también en la página del Museo Memoria y Tolerancia puedan encontrar más información sobre esto. Entonces, pues perdón por terminar así. Yo me despido y de nuevo agradecerles a los compañeros de Ibero, del museo, a Adri también, por pues haber compartido todo esto y desde luego a las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. Pues muchas